Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 es la porción que hoy nos toca meditar, que va desde el versículo 7 al versículo 11. Venimos desarrollando toda la carta. Vamos a leer estos versículos y luego oramos al Señor para poder meditar en ellos. Recuerde que yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice el verso 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han huido de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Muy bien, vamos a orar dando gracias y pidiendo al Señor que nos ayude a interpretar en una forma correcta. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Verdaderamente es un privilegio, pero también una responsabilidad. Te ruego, Señor, que mi vida sea en tus manos una herramienta útil para llevar gloria a tu nombre, Señor. Por eso, en nuestras buenas debilidades, Señor, ayúdanos. Así que nuestros corazones estén sensibles a oír tu voz, a atesorar tu palabra, a que pueda producir frutos en nosotros. Y en especial te ruego, Señor, ayúdame a mí a ser claro, específico, a trazar bien tu palabra, Señor, porque es una responsabilidad inmensa. Por eso, Señor, vos conocés mis limitaciones y te ruego, Señor, que me ayudes. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo junto con mis hermanos. Y ahora, Señor, le pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Interesante, mis amados hermanos, que antes de comenzar a analizar esta porción en cuestión, que es la del día de hoy, o lo que nos toca hoy, recordemos un poquito el contexto inmediato de esto, que fue lo que predicó el pastor Ricardo en la semana anterior, ¿no? Ya hemos visto cómo Santiago reprendió con dureza a aquellos ricos opresores. Que vale la pena hacer un paréntesis, recordemos lo que dijo también Santiago, el problema no son las riquezas, sino la actitud de estas personas, ¿no? Entonces Santiago había reprendido con dureza a estas personas que evidentemente estaban adentro de la congregación. No sabemos cómo llegaron o cuáles eran sus motivaciones, pero había algún vínculo con respecto a esta congregación. El punto es que después de haberlos reprendido a ellos, se está cortando el audio, ¿no? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces el retorno acá atrás. Bien, okay. Gracias. Entonces, como decía, estos falsos creyentes estaban dentro de la congregación y abusaban de los pobres. Hermanos que verdaderamente habían pasado por persecución, que estaban en plena etapa de sufrimiento, que habían perdido sus hogares, que habían perdido seres queridos, que, bueno, sus negocios habían sido incendiados. Entonces estaban bajo toda esa opresión, muchos de ellos estaban con necesidades, estaban en estado de pobreza, y estos ricos, aprovechando esa situación, bueno, los oprimían en cuanto a su salario. Este era un poquito el contexto. Entonces, sumado a que ellos ahora están en dispersión, en sufrimiento, se ven obligados a aceptar la remuneración de sus opresores. Pero a partir del versículo 7 en adelante, hasta llegar al versículo 11, podríamos decir, que hace un giro Santiago y deja de hablar a estos ricos opresores, de corregirlos, de reprenderlos, y se dedica a consolar y alentar a estos humildes hermanos que se encontraban en el sufrimiento. Y justamente les indica Santiago cuál es la actitud que ellos deben tener, estos creyentes,
en medio de la opresión creciente que están sufriendo. Los alienta y le indica la manera de atravesar la prueba, mostrándole que es Dios quien va a enderezar todo lo malo de este mundo cuando Cristo regrese. Por lo tanto, le ordena que tengan paciencia. Los anima a tener paciencia. Si estuvieron atentos a la lectura, esta porción tan corta, 5 veces, Santiago repite la palabra paciencia, 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 5 veces. Eso nos muestra una idea del pensamiento que quiere transmitir. Y 3 veces también Santiago menciona la venida del Señor. 3 veces le recuerda la venida del Señor. Entonces, en medio de la opresión que estas personas están sufriendo, la pregunta que nosotros podíamos hacernos como de arranque sería: ¿cómo pueden hacer los creyentes para experimentar paciencia en medio del sufrimiento? ¿Cómo pueden experimentar paciencia en un contexto donde están siendo oprimidos? Esta sería la pregunta, ¿no? Bueno, para respondernos esta pregunta, Santiago justamente utiliza 3 ejemplos. Noten que él en el versículo 7 dice miren, miren. En el versículo 10 dice tomen como ejemplo. Versículo 11 vuelve a decir miren, miren, miren. Él exalta esto, ¿no? Resalta esto. Entonces el punto es que esta respuesta, Santiago, a cómo pueden hacer para tener paciencia en medio de la opresión, la va a responder por medio de 3 ejemplos: un labrador, los profetas y el ejemplo de Job. Por medio de esos 3 ejemplos le va a mostrar y les va a indicar el camino. Noten versículo 7, comienza diciendo: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Este por tanto, esta conjunción por tanto, es una conexión con el contexto inmediato de opresión que están viviendo y que acabamos de explicar, con todo lo que se dijo entre el versículo 1 y el versículo 6. Este por tanto conecta y continúa la idea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos ya saben o les va a decir cómo tienen que conducirse. Ahora, estos creyentes de la iglesia primitiva no deberían haberse alarmado tampoco tanto por esta situación, porque ya hacía poco el mismo Señor Jesús le había advertido a su iglesia que en el mundo iban a tener aflicción. Ya Jesús le había dicho. Y entre ellos esto debería circular y transmitirse las enseñanzas del Señor Jesús. En el mundo iban a tener aflicción, pero Jesús le dijo: confíen porque yo he vencido al mundo. Santiago, entonces ahora, lo que demanda a estas personas a través del primer ejemplo es paciencia. Noten que dice: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Ciertamente, el labrador es un ejemplo de la paciencia. Aquellos que han tenido la posibilidad de estar en el campo o han trabajado en el campo, en el tema de la siembra y demás, saben que si hay algo que no aparece del día a la mañana, justamente son los frutos de un cultivo. Lleva todo un proceso de tiempo. Ningún cultivo aparece de la noche a la mañana. Claro que no. Y los labradores judíos araban en este tiempo la tierra y sembraban en los meses de otoño. Es decir, que cuando llegaba después la lluvia temprana, esta era la que ablandaba la tierra, esta es la que humedecía la tierra, esta es la que terminaba de hacer que la semilla reviente y empiece a echar raíces. Y después la lluvia tardía, que era la lluvia que comenzaba en tiempo de primavera, era aquella lluvia que empezaba a madurar, en cierto modo, la cosecha. Bueno, el labrador claramente, note que si empezaba en otoño hasta llegar a la primavera, tenía que esperar durante una determinada etapa que esa semilla produzca fruto. Y en medio de ese proceso de espera se demandaba realmente paciencia, porque soportar las diferentes etapas, soportar las inclemencias del tiempo, ustedes saben cómo es el tiempo, nadie tiene control sobre el clima. Entonces hay temporadas donde hay mayor sequía y se está rogando por la lluvia, hay tiempo que llueve demasiado, tiempo de pedrada, tantas cosas está expuesto un cultivo. Entonces, estas situaciones podían generar pérdidas cuantiosas, y es en este contexto donde el labrador se tiene que llenar de paciencia. Y la pregunta es: ¿por qué un labrador tiene que estar dispuesto a esperar? Bueno, según lo que nos dice Santiago, porque el fruto era precioso.
porque el fruto, la espera, valía la pena. Había en eso dividendo, había fuente de ganancia, había un fruto, dice la Escritura, que era precioso. Y eso es lo que motiva al labrador a esperar con paciencia. En definitiva, por medio de este ejemplo, lo que Santiago le está tratando de decir a su iglesia, que está sufriendo, que está en persecución, que está en opresión económica, el mensaje que Santiago le está dando, miren al labrador como espera, aun con todas las inclemencias que puede tener trabajar un campo. Y aunque el problema de ustedes todavía no está solucionado, aunque ustedes todavía están sufriendo, aunque ustedes todavía están siendo oprimidos y son víctimas de la injusticia de los más poderosos, el mandato para ustedes es: sean pacientes. Note que es un mandato, es un imperativo. Por más que sus problemas no están solucionados, tengan paciencia, sean pacientes, porque el fin de esta situación que está delante de sus narices, el sufrimiento que ustedes están atravesando, todo esto tiene un fin que está por delante. ¿Y cuándo es ese fin? Dice, con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, va a poner fin a toda injusticia, a toda opresión, a toda maldad, a toda corrupción, y verdaderamente es Cristo quien va a juzgar a sus opresores. Es interesante que en el texto griego existen dos palabras para paciencia. En español nosotros tenemos traducido simplemente como paciencia. Pero hay una paciencia a la cual Santiago ya nos habló en el capítulo 1, versículo 3, 4, y aún utiliza la misma palabra paciencia para el capítulo 5, versículo 11. El sentido de esta paciencia es permanecer bajo el peso de la prueba, bajo la tribulación, bajo el peso de la circunstancia. Ese tipo de paciencia habla capítulo 1 y capítulo 5, versículo 11. Pero es interesante que en los versículos 7, 8 y 10, el sentido de la paciencia está dirigido, más allá de soportar el peso de la prueba, tiene el sentido de aplicar sobre las personas. El mandato, la idea es que tengan la capacidad de soportar la situación y actuar al mismo tiempo sin resentimiento con aquellas personas que verdaderamente eran sus opresores, con aquellas personas que se estaban aprovechando de ellos. Por supuesto que esto no significa que nosotros no identifiquemos cuando alguien actúa mal y lo que hace, que quiere oprimirnos. Pero el punto es cuál va a ser nuestra respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, no? Entonces, apunta un poquito hacia eso. La idea es tengan la capacidad entonces de actuar sin resentimiento hacia estas personas y esperen ustedes con paciencia, teniendo una actitud correcta hasta la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, todo esto que está mal lo va a poner en orden y va a juzgar a estas personas si es que no se han arrepentido. Hermanos, la segunda venida de Cristo es la esperanza más gloriosa que nosotros podemos tener como creyentes. El gozo de haber conocido al Señor Jesucristo, de ver delante nuestro la obra de la cruz y tener la seguridad de la salvación y de la vida eterna es precioso. Pero de ahí en adelante es maravilloso para nosotros cada día saber que es un día menos que falta para encontrarnos con nuestro Señor. Yo me acuerdo hace un tiempo, un hermano me decía, bueno, ¿cómo te sentís un año más viejo el día de mi cumpleaños? Y yo decía, mejor, porque estoy un día más cerca de mi Señor. Falta un año menos para que me encuentre. Un día menos para que me encuentre. La esperanza gloriosa de un creyente es esta. La venida del Señor, donde nosotros veremos que cuando el Señor llegue, establecerá su reino, un reino que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy, de personas que oprimen, de corrupción y de tantas cosas, sino que será un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo, donde nosotros viviremos eternamente junto a Él y viviremos sin el asedio del pecado, sin en esa naturaleza que está ahí oprimiéndonos cada día, con la cual tenemos que combatir. Ese día será el día de la manifestación gloriosa, donde estaremos sueltos de todas esas cosas, donde ya no veremos la enfermedad, donde ya no tendremos tristeza ni penas, donde ya el pecado no nos va a abrumar. Esa es la manifestación gloriosa.
Por tanto, Santiago le está diciendo, tengan paciencia. Y aunque este tema todavía no está solucionado, la esperanza de ustedes es Cristo va a venir, Cristo va a poner todo en orden. Entonces, sigan haciendo como el labrador. Tengan paciencia y actúen ustedes en una forma correcta contra las personas que quieren oprimirlo. El apóstol Pablo dice en otras palabras y usando metáfora también de los cultivos, dice a los Gálatas en el capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No nos cansemos de hacer el bien. Hermano, en este mundo caído sobran las personas que muchas veces quieren afligirnos, que quieren oprimirnos. Pero no importa lo que ellos hagan, importa cuál va a ser nuestra reacción. Tengamos paciencia y confiemos en el Señor. Y en cuanto a nosotros dependa, no nos cansemos de hacer el bien. Y hay una promesa, pues a su tiempo, y un condicional, si no se cansan, van a cegar. Santiago está diciendo casi lo mismo en otra forma. Está diciendo casi lo mismo que Pablo de otra manera. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago es, bueno, ustedes ahora están sufriendo, sin embargo, sigan haciendo bien, sigan sembrando con bien, tengan paciencia en el Señor, porque el Señor está viniendo. Y cuando el Señor venga, ustedes también pronto van a cosechar el precioso fruto. Así como el labrador espera ese precioso fruto, también ustedes lo van a cosechar. Pronto todo esto se terminará y todos nosotros disfrutaremos de la gloria eterna. ¡Qué esperanza! Yo sé, hermanos, que la paciencia no es una reacción natural del hombre cuando está bajo presión, cuando somos maltratados, cuando somos hostigados. Por supuesto que la paciencia no es algo natural que brota en el hombre. Todo lo contrario. Lo inmediato es la rebelión, la descarga, la búsqueda de la venganza, no sé. Pero la paciencia no es lo que se evidencia en un hombre cuando está siendo maltratado. Pero un creyente sí puede mostrar paciencia y condescendencia cuando verdaderamente un creyente maduro, que tiene comunión con el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, evidencia paciencia, porque eso es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Entonces la única manera de que nosotros podamos soportar las embestidas de este mundo pecaminoso y caído es estando en comunión con el Señor y sosteniéndonos en la esperanza futura de que cuando el Señor venga, también veremos ese fruto precioso. Entonces Santiago, habiendo utilizado este ejemplo del labrador, en el versículo 8 los vuelve a exhortar otra vez por vía de mandamiento, porque el verso 8 comienza diciendo, sean también ustedes pacientes. Hace una especie de sándwich, ¿no? Empezó pidiendo tengan paciencia, miren al labrador como tiene paciencia, y ahora vuelve a decir, sean también ustedes pacientes. Pero es interesante que ahora agrega, fortalezcan sus corazones. Creo que la versión 60 dice, afirmen sus corazones. La idea es la misma. Pero es interesante que agrega esto, fortalezcan sus corazones. Es decir, que Santiago ahora anima a sus lectores porque él sabe muy bien que en la adversidad, que en la tribulación, que en medio de la opresión que cada uno puede estar experimentando, esto puede afectar a la firmeza del corazón y traer cierta confusión entre ellos. Claramente lo sabe. Y este es el punto, ¿no? Que ya en el capítulo 1, en el versículo 8 del mismo libro que estamos leyendo, Santiago le advirtió acerca de los peligros de lo que es un corazón dividido. Porque en Santiago 1.8 le dijo que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Ya le dio una advertencia de esto. Y esta es una idea que atraviesa el libro. Que las personas inmaduras tienen un corazón dividido, inestable, y se los dice para que tengan cuidado, porque este tipo de personas no recibirán nada del Señor. Entonces, a la luz de la inestabilidad, el mandato que ahora les da es fortalezcan sus corazones. Nosotros sabemos lo peligroso que somos, hermano. Fortalezcan sus corazones.
Y la segunda pregunta que podríamos hacernos nosotros en esta mañana, bueno, está muy bien, hay que fortalecerlo al corazón, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo fortalecer mi corazón? Esta es el quid de la cuestión. Mientras el labrador, mis hermanos, espera la cosecha, no se queda cruzado de brazos. Siempre en el campo hay cosas para hacer. Yo no sé si aquí hay personas que han trabajado en el campo, pero cuando ustedes miran el campo, que ya está sembrado, que está todo listo, eso bueno, parece que en el campo nunca hay nada para hacer. Y no es así. En el campo siempre hay cosas para hacer. Hay tejidos para reparar, porque los alambrados se van rompiendo, porque si no se meten a veces los animales. Hay que limpiar la tierra, hay que removerla la tierra, porque si usted la deja, el viento y el tiempo va amontonando bolsas, paquetes, cosas que van cayendo. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, después hay que empezar a limpiar todo junto. Entonces permanentemente hay que estar haciendo cuidados, limpiezas, herramientas que hay que mantener, que tenerlas bien preparadas para cuando llegue el tiempo de la cosecha, no empezar a lo último a preparar. Entonces, un labrador no espera que llegue el tiempo de la siega cruzado de brazos. Y en el contexto de la ilustración de este labrador, pensemos entonces en el corazón en términos de la parábola del sembrador. Yo meditaba en esto. Porque si el corazón de un creyente, en términos de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, si el corazón del creyente es la buena tierra, porque ahí se nos enseña que hay 4 tipos de tierras, pero solamente la buena tierra es el corazón de un creyente. Entonces, si el corazón de un creyente es la buena tierra, en el término de esa parábola sabemos que la semilla es la buena palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder mantenernos firmes mientras esperamos que el Señor se manifieste, lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar como el labrador mientras esperamos que llegue la siega. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es estar permanentemente examinando a nuestros corazones. No nos confiemos. La Escritura dice que engañoso es nuestro corazón. Entonces no debemos confiarnos. Examinar nuestro corazón permanentemente para tratar de mantener nuestra tierra limpia. Sobran las cosas que quieren ensuciar nuestra tierra. ¿Me entiende la metáfora, no? En este mundo sobran las cosas que quieren ensuciar tu corazón y el mío. Y la manera de fortalecerlo, bueno, trabajemos, cuidemos la tierra, mantengámonos en alerta, en vigilancia, examinando permanentemente. Quitemos las cosas que sabemos que nos hacen mal. Sembremos la buena semilla que es la palabra de Dios en forma regular, constante. Cada día pongámosles a nuestro corazón palabra de Dios. Que esa palabra que le hemos puesto hoy al corazón sea regada por medio de la oración. Porque, hermano, es indivisible esto de meditar las Escrituras y de orar. No es una cosa más importante que la otra. Ambas cosas deben ir ensambladas. Si usted solo se dedica a leer, lo único que puede adquirir es información. Es información. Pero cuando nosotros meditamos las Escrituras y oramos las Escrituras, esa palabra baja a nuestro corazón y se hace una verdad en nosotros. Y ya no es información, es transformación de vida, es cambio. La palabra tiene un poder intrínseco que cuando nos encomendamos al Señor en oración, empieza a obrar y a transformar nuestra vida. Entonces, mis hermanos, el ministerio de la palabra y la oración son los recursos de gracia que el Señor dejó a su iglesia, que el Señor dejó a los creyentes, para que de esa manera nosotros podamos fortalecer, afirmar nuestro corazón y no seamos personas de doble ánimo, que cuando venga la opresión nos pongamos impacientes, inquietos, que no actuemos con doble ánimo. Entonces la exhortación de Santiago es: hermanos, aunque ustedes estén oprimidos, tengan paciencia, afirmen su corazón, porque ustedes tienen una esperanza por delante, y esa esperanza es la venida del Señor. El verso 8 dice: la venida del Señor está cerca. Imagine que si Santiago veía que la venida del Señor estaba cerca, ¿cuánto más cerca está hoy para nosotros? ¿Cuánto más cerca está? ¿Qué esperanza para nosotros?
Pero si ellos no esperan con paciencia en el Señor, si ellos no afirman su corazón en el Señor, lo más probable es que en el momento de la prueba la frustración empieza a apoderarse de ellos y de nosotros. Si nosotros no afirmamos el corazón, si no estamos confiando en las promesas que tenemos, si no podemos tener paciencia para esperar al Señor, lo más probable es que nos sintamos frustrados y que nuestro corazón empiece a evidenciar ese doble ánimo y que la impaciencia termina por conducirnos al pecado. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Porque las personas impacientes con Dios generalmente terminan siendo también impacientes con el pueblo de Dios. Por eso note lo que dice el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Es posible, mis hermanos, que en este contexto ellos se están quejando de los ricos que los oprimen, de estos ricos opresores. Pero lo cierto es que la queja rápidamente amarga el alma. Y la queja empieza a transformarse de a poco en una murmuración. Y esa murmuración empieza a transformarse en chisme. Y ya el chisme nos da manija y empieza la amargura. Y con la amargura empieza el resentimiento, el rencor, el odio. Es cierto que nuestro corazón se va contaminando de una manera terrible. Y por eso esta exhortación. No sean de doble ánimo. Tengan paciencia en el Señor. El Señor está cerca y Él que va a hacer justicia en todas estas cosas que están mal. No se desesperen, porque si ustedes empiezan a andar con doble ánimo, esto va a ponerlos impacientes, esto va a hacer que ustedes pequen contra Dios y ya esto se desvía y ustedes empiezan a hablar unos contra otros y esto se termina por pudrir. Esto es todo lo contrario a lo que se espera de un cristiano. De un cristiano se espera que esté siempre gozoso. ¿O no le dice esto Pablo a los filipenses? La amargura esa del alma, esa queja, esa murmuración termina por amargar la vida. Todo lo contrario de lo que se espera de un cristiano. Tal vez algunos podrían pensar, ¿no? Es fácil pedir que no nos quejemos, Santiago, porque no sos vos el que lo están oprimiendo los ricos. Quisiera ver si vos estás en nuestros zapatos. Porque veo que tenemos esa tendencia natural, ¿no? Que cuando nos pasa algo decimos, bueno, ustedes no saben lo que yo estoy viviendo. Esta es la tendencia natural. Y esta podría haber sido la respuesta de ellos. Nos pedís paciencia porque vos no estás en nuestro lugar. Pero es interesante que Santiago les ofrece a ellos una razón categórica para que no se quejen. Nota el versículo. Para que no sean juzgados. No se quejen entre ustedes para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. No se quejen. La advertencia que Santiago les hace es: ustedes no se constituyan en jueces de los demás. No hagan ustedes un juicio de valor sobre las demás personas dictando ya una sentencia, porque verdaderamente ustedes no conocen la verdad absoluta. Ustedes no tienen la capacidad para ver qué hay en los corazones de las personas. La visión de ustedes es una visión parcial y una visión limitada de las cosas. Y ya les habló en el capítulo 4, al terminar los últimos versículos, versículos 11, 12, por ahí, ya les habló acerca de no constituirse en jueces sobre la ley. Ya les habló sobre esto. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de identificar que lo que hacen estas personas, que los oprimen, que los maltratan, está todo muy bien y está bien que lo examinen y está bien que examinen el pecado, pero no sean ustedes los jueces de ellos. Eso déjenselo al Señor. Porque aún ustedes pueden caer en un error de juicio, en un juicio de valor equivocado. Y tomar esa posición de juez puede resultar muy peligroso, porque es tratar de ocupar el lugar que solamente le pertenece a Cristo, el único juez justo y que conoce todas las cosas a la perfección, el único que verdaderamente puede dictar una sentencia con justicia. Y créame que lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer sobre todos aquellos que nos oprimen, que nos maltratan, que nos amargan la vida, que rechazan. Lo va a hacer. Y lo va a hacer con justicia. No es nuestro deber. Nuestro deber
es esperar con paciencia, guardar nuestro corazón conforme a la esperanza que tenemos. El Señor viene. El Señor viene. Entonces, el mandato para estos hermanos es: abandonen las quejas y las acusaciones que tienen entre ustedes. Y Santiago les dice: no sea cosa que el juicio termine recayendo sobre ustedes. No hagan esto, no vaya a ser todavía que se sorprendan porque el juicio venga contra ustedes. Entonces abandonen esto. Más bien tengan paciencia, guarden los corazones, dejen el juicio al Señor, porque ella está a la puerta. Y esto es un hebraísmo, ¿no? Esto de que el Señor está a la puerta es un hebraísmo. La idea es que es inminente su venida. Esto muestra urgencia. Usted sabe que cuando tiene a alguien en la puerta de su casa que le golpea, no se toma todo su tiempo para ir a abrir, ¿o sí? Yo a veces llego a la pinturería de Ricardo, y Ricardo está haciendo algunas cosas y está atrás, entonces le empiezo a tocar timbre y lo hago poner apurado, ¿no? Cuando nos toca mucho el timbre, como que queremos abrir rápido, ¿o no? Bueno, esta es la idea. El Señor está ahí. El Señor está ahí. En cualquier momento cruza la puerta. Entonces no desesperen, mis hermanos. Más bien tengan paciencia. El segundo ejemplo del cual nos habla es el de los profetas. Es el de los profetas, para que podamos mirar ahí. Mira el versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y de aflicción los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recordemos que estamos en un contexto donde esta iglesia primitiva está compuesta mayormente por judíos que se habían convertido. Por lo tanto, la referencia hacia los profetas a esta congregación le era algo familiar. Ellos conocían mejor que nadie su propia historia, lo que habían hecho con los profetas, de qué manera habían matado a los profetas, apedreado, aserrado. Ellos sabían cómo habían respondido a los profetas. Interesante. Y siendo los que los profetas estaban en la voluntad de Dios, que estaban hablando la palabra de Dios, ellos tuvieron que sufrir aflicción, de tal modo que muchos de ellos pagaron con sus vidas. Y el Señor Jesús habla con sus discípulos en la enseñanza y muestra la aflicción de los profetas, pero también habla del triunfo de los profetas. En Lucas capítulo 13 todos nosotros sabemos cómo habla de los profetas. Hablándole a Jerusalén dice: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. En el Sermón del Monte, cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, en los últimos versículos, la bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 10 al 12, Jesús habla de los bienaventurados cuando son perseguidos, cuando los insultan, cuando los persiguen. Dice: cuando todo esto lo hacen en contra de ustedes en una forma falsa por causa de mi nombre. Pero el versículo 12 termina diciendo: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Estos profetas eran personas que sufrieron, eran personas que verdaderamente sufrieron por causa del Señor, pero fueron tenidos por bienaventurados, por dignos. Entonces hay un sufrimiento, pero hay una recompensa. Y el mensaje de Santiago para estos lectores, entonces, es: miren a los profetas, miren cómo le tocó sufrir, pero lo hicieron con paciencia. Y con paciencia, aún mientras sufría, dice Santiago, hablaron en el nombre del Señor, hasta que alcanzaron la gloria eterna. Aún en medio de su sufrimiento, no dejaron de hablar y de llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces no debe sorprendernos a nosotros, mis hermanos, cuando vengan tribulaciones, opresiones, y mucho menos si es por causa de Cristo, ¿no? No debemos sorprendernos, porque el hecho de tener obediencia al Señor siempre va a traernos conflictos, opresiones y problemas. De hecho, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No debería esto asombrarnos. Serán perseguidos. La obediencia perfecta de Jesús terminó por llevarlo a la cruz. Entonces siempre la obediencia tiene un costo. Y en este mundo caído, donde un espíritu diferente gobierna sobre este mundo, no nos debemos sorprender de la opresión. Estas personas estaban en persecución, en sufrimiento, en quebranto, en pérdida de seres queridos, y aún también en su economía estaban oprimidos por los ricos. Sin embargo,
Ellos tienen paciencia, se los manda a tener paciencia en la esperanza venidera. El tercer ejemplo que se nos presenta para avanzar es el de Job. Es el ejemplo de Job. Mira el verso 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Observen cómo comenzó Santiago este versículo. Él comienza con el verbo en imperativo. Miren, miren. Está tratando Santiago de captar la atención de sus lectores, para que ellos de alguna manera entiendan que aún en el sufrimiento también puede haber bendición. Algo que a nosotros nos suena descabellado, ¿no? ¿Cómo en el sufrimiento puede haber bendición? Y por eso va a usar el ejemplo de Job, porque en el sufrimiento hay bendición. Aquellos que atraviesan las pruebas pacientemente, confiados en el Señor, note que son tenidos como bienaventurados. ¿Así dice su Biblia o no? Miren que tenemos por bienaventurados, por felices, los que sufrieron. Interesante, ¿no? Aquellos que atraviesan una prueba confiando en el Señor, esperando en el Señor, con paciencia, aunque están sufriendo, son personas felices. Son personas que se pueden regocijar por causa de la esperanza que tienen por delante. ¿Y cuál es la esperanza? El Señor viene. El Señor viene. Cualquier persona que esté familiarizada con la historia de Job sabe muy bien que se trata a Job como un hombre justo. La sociedad conocía a Job como un hombre justo. Dios dice, Job, el justo. Interesante. Y aún este hombre justo le toca sufrir. Porque esta es la temática del libro de Job. ¿Por qué los justos sufren? Sin embargo, le toca sufrir. Y si estamos familiarizados con el libro de Job, sabemos que este hombre le tocó perder todos sus hijos. Terrible. Todos sus bienes, sus propiedades, su salud. Porque era una llaga viva en un momento el hombre. Como si fuera poco, tenía una esposa al lado que era un tormento, que lo instigaba, maldice a Dios y muérete. Una bendición. 4 amigos, que eso sí que eran amigos, estaban permanentemente preguntándole, Job, vos tenés pecado escondido, confesale y se arregla todo acá. Acusaban sus amigos a Job de hipócrita, de tener pecado guardado y que por eso le pasaba lo que le pasaba. Y Job dice, pero qué pecado, ¿de qué me están hablando? Si he procurado delante de Dios andar en honestidad y no entiende qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que es difícil encontrar en la Biblia un mejor ejemplo de sufrimiento que el de Job. Y como si fuera poco, pobre Job, nadie le da explicación de lo que está pasando, porque él quiere saber qué pasa y ni Dios le responde. Él no sabe qué lo está pasando. Él ignora todo lo que tiene que ver con el plan soberano de Dios y pide explicación y nadie le responde. Pero es interesante que a pesar de todo este sufrimiento, Job se sigue mostrando paciente con Dios. Porque Job sabe de la integridad de Dios y espera en Dios. Y aunque el mismo Satanás está esperando, deseoso, yo diría con la servilleta puesta y el tenedor y el cuchillo en mano, que Job tropiece, que Job se impaciente contra Dios, él no abandona su fe. Esto no sucedió. Y es cierto que Job en un determinado momento del libro lo vemos como un tanto confundido, pero nunca perdió su confianza en Dios, al punto tal que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y dice, no obstante, defenderé mi causa delante de él, defenderé mis caminos delante de él. Él quiere una explicación. Dice, aunque me mate, yo voy a seguir esperando en Dios. Yo voy a seguir esperando en Dios. ¡Wow! Esto sí que es un ejemplo de paciencia, ¿no? Job está totalmente seguro y confiado en la integridad de Dios. Aunque continúa argumentando y preguntando, aunque no entienda, él sigue buscando una respuesta. Y es extraordinario
por la muestra de paciencia que Él hace en medio de la prueba, porque lo más extraordinario, como dije, Dios no le responde. Y cuando Dios va a responder, le dice, bueno, Job, vamos a hacer una cosa ahora. Cíñete como un varón valiente. En otras palabras, parafraseando, le está diciendo, ponete de pie como un hombrecito. Ahora yo voy a hablar y vos me vas a responder. Y empieza Dios a hacerle una serie de preguntas a Job. Le dice, ¿dónde estabas, Job? Vos cuando yo creaba el universo, cuando yo creaba el cosmos, cuando yo creaba las estrellas, el sol, los planetas, la Vía Láctea, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba los mares y todos los animales marinos? ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba la vegetación y esto y lo otro? Y empieza a bombardearlo con preguntas de una manera que Job verdaderamente se ve abrumado por la grandeza de Dios. De tal modo se ve abrumado y aunque no entiende nada, Job llega a una conclusión. La respuesta de Job dice, bueno, ya Dios, ya entendí, no me expliqué más nada. Vos sos soberano y aunque yo no entienda, si vos permitiste esto, yo espero. Yo espero. Tanto que Job en el capítulo 42 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora, después de toda esta tribulación, ahora mis ojos te ven. Job dice, ahora conoce a Dios en otra dimensión. Por eso, hermano, aún las aflicciones que nos tocan pasar en esta tierra, tomado de la mano de Dios, siempre son una bendición. Porque es a través de la tribulación, de la aflicción, del sufrimiento, que Dios nos lleva a un conocimiento mayor de su persona. Debemos ser honestos con nosotros mismos. No me lo responda, pero piense y hágase esta pregunta para sí. Cuando usted está en bendición, cuando los exámenes vienen saliendo bien, cuando el trabajo va bien, cuando aumenta el sueldo, ¿usted busca a Dios de la misma manera, con la misma intensidad que cuando está en prueba? Pero cuando viene la aflicción, meditamos la Biblia, oramos la Biblia, nos despertamos de madrugada a orar, ayunamos, hacemos todo lo que no hacemos a veces habitualmente. Somos así. Y es interesante porque en ese sufrimiento, cuando empezamos a buscar a Dios, empezamos a tener otras experiencias con Dios. Empezamos a experimentar el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, el ánimo que Dios trae. Y empezamos a ver a Dios de otra forma, de otra manera. Aprendemos de la misericordia, la compasión, de la empatía. Nuestra vida empieza a transformarse. Por eso, hermano, aún las aflicciones son una bendición para nuestra vida. Y Job sabe de esto. Después de haber atravesado todo el sufrimiento con paciencia, Dios restaura a Job. Dios vuelve a bendecirlo. Y ahora le vuelve a dar sus bienes, hijos, y vuelve a bendecirlo. Al punto tal que ahora Job conoce a Dios en otra dimensión, como jamás antes lo había visto. Y esto es en concreto lo que Santiago quiere mostrarle a sus lectores. El ejemplo en la paciencia de Job. Que vale la pena esperar a Dios. Que vale la pena confiar en Dios. ¿Y sabe por qué vale la pena? Porque el proceder del Señor, según Santiago, es muy compasivo y misericordioso. Utilizando el ejemplo de Job mismo. Miren todo lo que sufrió este hombre. Pero este hombre esperó con paciencia. Y vale la pena esperar con paciencia. Porque la manera de actuar de Dios, el proceder de Dios, el obrar de Dios, siempre es conforme a su carácter. Es compasivo y es misericordioso. Entonces no se desanimen en la angustia y en la opresión. No actúen con doble ánimo. Para cerrar la idea y poder aplicar entonces esto a nuestra vida. Estos hermanos estaban bajo el sufrimiento de la persecución. Y como si fuera poco, ahora se les suma que estos ricos opresores están aprovechando de ellos. Pero reciben una orden. Tengan paciencia hasta que llegue la venida del Señor. Y es esto lo que Santiago hace con nosotros. Santiago nos invita, después de analizar este texto, a que nosotros, cada uno, examinemos nuestra madurez espiritual. ¿A dónde es que nosotros estamos parados? Porque si somos creyentes genuinos y maduros, al atravesar las pruebas, las adversidades, debemos enfrentarla con paciencia,
y debemos enfrentarla con paciencia por causa de la esperanza que tenemos en los cielos. El Señor está volviendo. Santiago le dice a estos hermanos, y nos dice hoy a nosotros, ustedes miren al labrador, tomen el ejemplo del labrador. Si realmente son creyentes maduros, esperen pacientemente como el labrador. ¿Haciendo qué? Trabajando, cuidando el corazón, velando y fortaleciendo el corazón de ustedes con la palabra, con la oración, con la comunión de los santos. No dejen, mis hermanos, que el diablo les predique cuando estén en la opresión. Cuando estamos bajo la opresión empezamos con esas cosas muchas veces que claramente no vienen de Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no veo el amor de Dios en esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué Dios me hace esto? Y empezamos con un montón de cuestionamientos porque el diablo le encanta hacernos dudar de la bondad de Dios. Hermano, en la aflicción, quédate tranquilo que Dios no se olvidó de vos y tampoco te abandonó. No dejemos que el diablo nos predique. Para contrarrestar eso, trabajemos con paciencia como el labrador. Miren a los profetas. Si ustedes son creyentes, miren a los profetas, cómo a ellos les tocó sufrir, pero pacientemente esperaron, cómo atravesaron ellos el sufrimiento, la persecución, pero aún en medio de su sufrimiento, como su corazón estaba fortalecido, no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Siguieron predicando, siguieron hablando en el nombre del Señor, siguieron llamando al pueblo al arrepentimiento. Miren ese ejemplo. Miren ese ejemplo. Miren a Job si son creyentes maduros y esperen pacientemente como aprendió este hombre a esperar, que aunque había perdido todo, se quedó sin hijos, sin bienes, sin salud, aunque estaba siendo oprimido espiritual y mentalmente por el contexto que lo rodea, su esposa, sus amigos, aunque no encontraba ningún tipo de respuesta al dolor que él está atravesando. Miren a Job, que sigue confiando en la integridad de Dios, que Dios en su carácter es compasivo y que es misericordioso y que jamás se olvida de sus hijos. Si entregó a su primogénito para redimirlos a todos ustedes, si los adoptó como hijos, si lo tiene esculpido en la palma de la mano, ¿cómo los va a olvidar? La Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, el Señor te recogerá. ¿Cómo te va a olvidar? Entonces no permitamos que esas cosas entren a nuestra mente. Miren el ejemplo de Job. Aunque está oprimido, él puede decir que él sabe que el Señor conoce su camino. Y dice, y me probará y saldré como oro. Job 23. Él conoce mis caminos. Me probará y saldré como oro. Esta es la convicción de un hombre que confía en Dios. En cambio, las personas que tienen doble ánimo frente a la prueba muestran toda su impaciencia, porque tienen un corazón dividido. Y ese corazón dividido no está acostumbrado ni quiere esperar en Dios, porque tampoco termina de confiar plenamente en Dios. Y cuando empieza a desconfiar de la bondad de Dios, el resultado de esa desconfianza termina siendo un pecado contra Dios, ¿no? Obviamente. Pero los creyentes maduros, en medio de la adversidad, esperan con paciencia. Y esa paciencia está sustentada en la esperanza de una promesa. La promesa es el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y esto es lo que Pablo le dijo a Tito, que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza. Por eso todo lo que estamos viviendo hoy aquí en esta tierra, todo el tormento que está sobre tu vida, tiene fecha de vencimiento. Pero hay una gloria que nos espera, que es eterna. Hay una gloria que nos espera, que es eterna. Y cuando el Señor venga, todo esto que hoy nos toca sufrir va a terminar. Cuando el Señor venga, va a poner fin a todo el dolor, a toda enfermedad que estés atravesando, a toda tristeza que hoy estés viviendo, a toda humillación, a toda opresión,
a toda escasez, a toda corrupción, a toda división, a toda aquella cuestión que ponga aflicción en tu corazón. Cuando el Señor venga se va a terminar, porque Él va a establecer su reino de justicia, de paz y de gozo. Y también tomará cuenta de los opresores. Entonces, mis hermanos, como buenos creyentes, fortalezcamos nuestros corazones, maduremos nuestros corazones, trabajemos para ello, miremos estos ejemplos, sustentémonos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Cristo viene. ¿Amén? Cristo viene y lo estamos esperando. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu bondad y misericordia, por tu cuidado sobre nuestras vidas, por que cada día, Señor, aún en nuestra debilidad, siempre estás para ayudarnos, alentarnos. Gracias, Señor, porque somos objetos de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu carácter benigno, misericordioso, compasivo, siempre nos encaminas para bien. Pero, Señor, ayúdanos a madurar, porque, Señor, verdaderamente muchas veces, ante la aflicción, ante el peso de la prueba, nuestros corazones se inquietan, se aceleran y hasta podemos caer en esa actitud de doble ánimo. Pecamos contra vos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles, a confiar, Señor, aunque no entendamos, sabiendo que estamos en las manos de nuestro gran Dios, nuestro Dios amoroso, compasivo, bueno, que cada día está trabajando con nosotros para santificarnos. Ayúdanos a cambiar la mirada con respecto a la aflicción y a la prueba, para que podamos ver que aún en las pruebas, Señor, está la bendición, porque cada día nos estás acercando más a vos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sea para ti toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.